Amén. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer juntos en la parábola del sembrador hasta el versículo 9. Leo el verso 1, juntos leemos el 2 y así vamos intercalando. Dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar. Verso 2, todos juntos. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre nuestro, Dios que estás en los cielos, damos las gracias, Dios, por tu palabra viva y eficaz, inspirada por ti y útil para nuestra vida, Señor, y que no vuelve a ti vacía, Señor. Dios, pedimos hoy tu palabra cumpla tu propósito, haga tu voluntad, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dios, quita toda distracción, quita todo pensamiento, Señor, que el enemigo quiera poner para no prestar atención a tu palabra, que podamos, Señor, escuchar, oír, Señor, tu mensaje, y que podamos irnos diferentes, Señor, que no nos vayamos como vinimos, Señor, sino que nos vayamos con cambios, con decisiones en nuestra vida, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Dios, con tu espíritu, tomame, llename y guía, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras y tú seas honrado y glorificado en este tiempo. Pedimos todo esto, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Dice el versículo 13, capítulo 13, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esta pequeña oración es muy importante para poder entender todo lo que va a suceder en el capítulo 13. Cuando llegás a Mateo, luego de que Jesús es bautizado, luego de que Jesús principia su ministerio, Jesús abiertamente y de manera pública empieza a llamar a las personas al arrepentimiento y les empieza a ofrecer su reino, el reino que tantos ellos deseaban. Dios lo viene a ofrecer: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con muchas palabras Jesús les hablaba y les demostraba con hechos que Él era el Mesías, que tenían que creer en Él y que Él venía a reinar, venía a cumplir las promesas que tanto anhelaba y esperaba el pueblo de Israel. Pero llega un punto en el ministerio de nuestro propio Señor Jesucristo que los judíos, era tanta la incredulidad, era tanta la apatía, era tanta la costumbre de escuchar a Jesús que no creían a su mensaje. Jesús era el pastor, era el predicador de la época, y los judíos se habían acostumbrado tanto a escucharlo que no querían prestar atención y no querían oír el mensaje que Dios tenía para ellos. Es así que en el capítulo 10 del libro de Mateo, los judíos rechazan abiertamente la oferta de Jesús. No queremos que reine sobre nosotros, y acusan a Jesús de estar trabajando para el diablo, ¿sí? De que todo lo que Jesús hacía era obra de Satanás. Entonces, Israel estaba cayendo, estaba a un paso de cometer el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Es esa persona que rechaza a Jesucristo, rechaza poner su fe en el Mesías, en el Salvador, y por lo tanto no tiene perdón. O sea, Jesús vino para salvar, pero no quiere ser salvado, entonces está pecando, está cometiendo el pecado imperdonable, no quiere confiar para ser salvo. Entonces, como los judíos estaban a un paso de cometer ese pecado, ¿cómo te sentirías vos si te acusan que trabajás para Dios, pero te acusan de que sos un siervo del diablo, y te empiezan a decir un montón, te empiezan a basurear, empiezan a hablar mal de vos, no te creen, te rechazan, te niegan? Dicen que Jesús estaba en su casa y se fue al mar. Quizás para pensar, pero se fue al mar, y mientras estaba ahí en el mar, mucha gente se sentó.
Pero llega un punto en Mateo 13 en adelante que Jesús ya no empieza a predicar de una manera pública y abierta a todas las personas, sino que ahora empieza a dedicarle la predicación a aquellos que de verdad tienen interés y desean hacer la voluntad de Dios y que quieren confiar en Él. Es por eso que acá empieza por primera vez en los evangelios las enseñanzas de Jesús por parábolas. Antes Jesús hablaba abiertamente a todos, ahora Jesús ya siendo que lo están rechazando a Él, que no quieren escuchar, que no quieren oír el mensaje de Dios, ahora Jesús empieza a hablar en parábolas. Una parábola es una comparación, una parábola es un evento, una historia de la vida real, algo cotidiano que todos conocen. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Era algo cotidiano en el pueblo de Israel. Ellos cosechaban trigo, cosechaban cebada, y era normal para un judío quizás ir a la sinagoga y ver al sembrador pasar y tirar la semilla. Entonces Jesús toma un hecho de la vida real, algo cotidiano, como una ilustración, para enseñar una verdad espiritual tocante al plan de Dios para el resto de los siglos, ¿sí? Dios tiene un plan como está obrando en este presente siglo. Y todo lo que enseña en Mateo 13 es importante para entender el resto de las parábolas. Por lo tanto, no la tengo que pasar por alto, porque me va a dar indicios para entender cómo siguen las demás parábolas y de cómo Dios va a obrar a través de los tiempos. Entonces vemos que Jesús toma algo cotidiano, un sembrador que siembra semillas en el campo para enseñar una verdad espiritual, cómo Dios está sembrando su palabra en el corazón de las personas. Y vas a ver que así como el sembrador tira semillas y caen en diferentes 4 tipos de tierra, caen junto al camino, caen en pedregales, caen en espinos, pero caen en tierra fértil también. Y nos van a demostrar que los resultados que va a haber a la predicación de Jesús. Cuando Jesús predicaba, había gente que tenía el corazón duro y no querían escuchar. Había gente que era el corazón como de piedra, como de espino, pero había gente que de verdad quería escuchar el mensaje de Dios. Entonces vemos en la palabra del sembrador, Jesús quiere enseñarnos algo. Muchas veces vas a ver de nosotros los pastores y los predicadores que vamos a usar parábolas en el púlpito. Vamos a tomar una ilustración de la vida cotidiana, algo que es normal para vos y que es para mí acá en nuestro país, pero lo usamos como una ilustración, una historia para enseñar una verdad bíblica que queremos que quede grabada en el corazón. A veces es bueno ir al grano y ser directo, pero a veces cuando la adornás con una hermosa historia, pega más y la gente no se la olvida. Entonces Jesús empieza a enseñar con historia, ¿sí? Ya la gente no lo quería escuchar. El que tenía ganas de escuchar iba a venir y iba a preguntar, ¿sí? Iba a saber qué estaba hablando esta parábola. Y hoy me quiero enfocar en algo. Quiero que vean Marcos 4, versículo 2. Marcos capítulo 4, versículo 2. Marcos capítulo 4, versículo 2. No pierdas el dedo en Mateo por las dudas. Dice la palabra de Dios: y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía, ¿en qué? En su doctrina. ¿Qué está haciendo Jesús en parábolas? Enseñando doctrina. ¿Qué es doctrina? Es sana enseñanza, es buena, es enseñanza verdadera, es palabra de Dios, es buena doctrina. ¿Quién quiere de buena doctrina? Todos queremos una iglesia con sana doctrina. Eso es lo que Jesús les estaba ofreciendo a la gente, pero se las ofrecía por parábola. Ya que abiertamente no querían escuchar, entonces recurría a las historias cotidianas y les daba sana enseñanza, les daba sana doctrina. Pero hay algo que Jesús nos enseña de doctrina, que fue un problema para Israel en aquel tiempo y sigue siendo un problema para las iglesias y los cristianos en el día de hoy. Es un problema que enfrentó el pueblo de Israel, es un problema que enfrento yo, que enfrentás vos, cuando querés leer la Biblia en tu casa, cuando venís a la iglesia y escuchar a tu pastor predicar, escuchás a todos cuando sea que escuches predicar o algo. Todos enfrentamos lo mismo, luchamos con las mismas 3 cosas que luchó el pueblo de Israel. Y son obstáculos. Un obstáculo es un impedimento. Un obstáculo es una barrera que no me deja avanzar. Un obstáculo es una etapa que no me deja crecer para Dios. Por eso hoy quisiera hablar acerca de la parábola del sembrador, de los obstáculos a la palabra de Dios. Vos hoy acá estás escuchando el mensaje de Dios. No me estás escuchando a mí, sino que estás escuchando a Dios, porque lo que se está predicando es palabra de Dios. Pero en este momento hay el peligro de que uno de estos 3 obstáculos que vamos a ver te priven de recibir la bendición del mensaje de Dios para tu vida, ¿sí? Y no de fruto en nuestra vida. Entonces quiero que veamos esto. He aquí el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y así como Dios es el sembrador que siembra la palabra en el corazón de las personas, tu pastor es un sembrador.
Y todos los domingos, todos los miércoles, siembra en tu corazón y en tu vida, en la vida de tu esposa, de tu vida, esposo, en la de tus hijos, la palabra de Dios. Él toda la semana se dedica a prepararse, prepara la semilla para enseñarte. Cada vez que vos ves predicar a los misioneros, cada vez que viene alguien, un maestro, una maestra de escuela dominical, alguien que está sirviendo a la iglesia como sembrador, siempre vienen todos los domingos, todos los miércoles, los sábados, los días de culto y siembran la palabra de Dios. Pero hay obstáculos a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Es importante recibir la palabra de Dios porque toda semilla tiene algo, tiene vida en sí mismo. Yo tengo una huerta de tomate y estoy cosechando a rolete, ¿sí? Ando regalando tomate a todos los hermanos de la gracia. Hoy llevé como 15 tomates más para regalar porque no sé qué hacer con tanto de tomate. O sea, yo como uno y me lleno y los demás los estoy regalando. Dentro de 2 días tengo que cosechar como media docena más de tomate, ¿sí? Así que estoy esperando. Los que conocen el tomate de La Plata, todavía no lo probé, está verde. Estoy ahí ansioso de que salgan para comerlo. Pero todas las semillas que planté, todas dieron fruto, ¿sí? Entonces todas las semillas tienen vida, transportan vida. Y la palabra de Dios es semilla. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz. Y cuando la palabra de Dios cae en un corazón sincero, que quiere hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios imparte vida, ¿sí? Entonces por eso el cristiano se entusiasma cuando está con la palabra de Dios. Por eso tiene ganas de servir. Por eso quiere hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia te da vida, te anima, ¿sí? Entonces un cristiano que lee la Biblia, pero cabecea, ¿sí? Y vos lo ves siempre desanimado, amargado, entonces parece que la semilla no está cayendo en buena tierra. El problema no es la semilla, ¿sí? Sino que el problema es dónde cayó la semilla. Lamentablemente cayó en mi corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco acerca de esto. El problema de los obstáculos no es la semilla, sino que el problema es dónde cae la semilla. Y esos son los obstáculos que vamos a ver hoy. Isaías 55:12 dice que esta semilla, he aquí así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Siempre que Dios habla, algo sucede. Siempre que Dios habla, se toman decisiones. O se obedece o se desobedece, pero estamos tomando una decisión en sí. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a cumplir su propósito. Siempre va a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, útil para todo. Entonces la palabra de Dios es semilla que nosotros necesitamos cosechar cada día, sembrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que demos fruto para la gloria de Dios. Pero quiero que veas el primer obstáculo en Mateo capítulo 13, versículo 3. Mateo capítulo 13, versículo, tienen todos, juntos leemos la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, yo leo el 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 4, todos juntos. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Marcos capítulo 4, si lo tenés ahí. Versículo 14. Marcos capítulo 4, capítulo 4, verso 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Verso 15, todo junto, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer obstáculo que vamos a encontrarnos frente a la palabra de Dios para que no dé fruto en nuestra vida es el mismo Satanás. Satanás es un obstáculo frente a la palabra de Dios y el diablo va a hacer todo lo posible para que vos no escuches a tu pastor, para que no escuches a tus predicadores, para que no escuches a nadie que te enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe el poder que la palabra de Dios tiene sobre las vidas de las personas. Satanás sabe que la palabra de Dios salva a personas. Satanás sabe que la palabra de Dios cambia vida. Entonces va a hacer todo lo posible para quitarte y robarte lo que vos estás escuchando cada domingo, cada prédica, para que no prestes atención, para que no entiendas la palabra de Dios. Él así robarte el mensaje y sigas como sigas. Sin cambios en nuestra vida, vivamos no haciendo la voluntad de Dios, vivamos como nosotros queremos. Pero la palabra de Dios quiere producir en nosotros que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que demos fruto, ¿sí? Y Satanás no quiere. Es el primer obstáculo que nos vamos a enfrentar. Pero vos fijate cómo llama Mateo, ¿sí? 13, versículo 19, a Satanás.
dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a espinos. La Biblia llama a Satanás el malo. Satanás significa adversario, diablo significa calumniador, es alguien que calumnia, que miente, que habla peste de las personas, ¿sí? Entonces eso es Satanás, y la Biblia lo llama malo. Esta palabra malo literalmente se está refiriendo que en su naturaleza no hay nada bueno. Por más que quiera hacer algo bueno, hay malas intenciones por detrás, ¿sí? Es simplemente apariencia. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz, pero es apariencia. Hay malos propósitos detrás. Y como malo, lo que quiere hacer es arrebatar la semilla que sembró. Ahora, no es culpa, el problema no es de Satanás, ¿sí? Sino que el problema está en nosotros. Porque ¿dónde cayó la semilla? Nuestro corazón. ¿No cayó junto al camino? ¿Y cómo es la tierra junto al camino? ¿No es seca? ¿Dura? ¿Sí? Si vos pones una semilla, lo más probable es que esa semilla nunca llegue a tener profundidad y a germinar. Porque es tan dura la tierra que es presa fácil para las aves del cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El problema no es Satanás, ¿sí? Sino que el problema es que nosotros tenemos un corazón tan duro que le damos lugar, la oportunidad a Satanás para que nos robe la palabra de Dios. En otras palabras, muchas veces los cristianos somos culpables de darle trabajo a Satanás. Porque tenemos un corazón tan duro que no queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces, como es tan duro, la palabra de Dios queda en la superficie de nuestro corazón. Entonces Satanás se aprovecha de la oportunidad, matanga, dijo la changa, y me roba la palabra de Dios, ¿sí? Y vos fijate lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, esa es la razón. Cuando te entran a robar, no entran para regalarte cosas, sino que entran para pedirte tus cosas, ¿sí? Cuando te entran a robar, entran para hacerte daño y para hacer maldad. Entonces, eso es Satanás, es aquel que viene para hurtar, para robar y destruir. ¿Y cómo hace él para hurtar? Te arrebata la palabra de Dios, arrebata la semilla que Dios está plantando en tu corazón. Y de la manera, ¿por qué? Porque tenemos un corazón duro. Entonces Satanás aprovecha la ocasión y nos roba la palabra de Dios. ¿Qué es un corazón duro? ¿Qué me va a enseñar a mí mi pastor lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Quién se cree que es él para decirme cómo debo tratar yo a mi esposa? Yo soy el hombre en la casa, se hace lo que yo digo, ¿sí? Entonces, y muchas veces tenemos esa actitud, ese corazón duro que no permite que la palabra de Dios entre en lo profundo de nuestro corazón y haga el cambio. El problema no es la semilla, el problema no está en Satanás, el problema está en el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las malas palabras, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, del corazón sale todo eso. Entonces, cuando tengo un corazón duro, le estoy dando a Satanás una oficina de trabajo. Satanás trabaja en los corazones duros. Satanás trabaja en la basura de la gente. Es el basurero que le encanta recolectar la basura del pasado, le encanta recolectar, ¿sí?, los errores de los demás y empieza a trabajar en nuestra vida. A Satanás le encanta trabajar en aquellas cosas que tenemos siempre sin arreglar. Él trabaja en corazones duros. El corazón duro es tierra fértil para Satanás, ¿sí? Porque es justo él lo que necesita para arruinarnos la vida, para arruinar congregaciones, para arruinar familias, para arruinar hijos. Todo lo que necesita es un corazón duro. Dame un corazón duro, dice Satanás, y yo te voy a mostrar cómo puedo destruir el mundo entero, ¿sí? Entonces, no seamos culpables de darle nosotros en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, un corazón donde Él pueda trabajar para que como cristianos, en vez de ser de bendición, seamos de daño y de perjuicio a la obra de Dios, a nuestros hogares, a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Entonces vemos que el primer obstáculo es el mismo diablo. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo trabaja Satanás en nosotros también un corazón duro a veces? Poniéndonos mentiras en la cabeza. ¿Viste? Tu pastor no te quiere. Es mentira que te ama. Es un policía que anda controlando. ¿Qué? Si venís, si no venís a la iglesia, ¿qué te importa si yo voy? Yo si quiero voy, si quiero no voy.
¿Sí? ¿Quién era a mí para decirme que yo tengo que pagar los diezmos, cuando tengo que pagar el alquiler, tengo que mantener a mis 3 esposas y los 20 hijos repartidos por las diferentes ciudades? ¿Sí? Entonces, ¿quién se cree que es él? Yo puedo hacer lo que yo quiero, yo soy dueño de mi vida. Y eso es lo que Satanás pone en tu mente. O no nos pasa que a veces venimos a la iglesia y está el pastor predicando y empiezan a venir los bichitos a nuestra mente. ¿Por qué yo te tengo que escuchar a vos? ¿Sí? ¿Quién dice que vos sos mi ejemplo? ¿Quién dice que vos sos el hombre de Dios? Vos para mí no sos el hombre de Dios. Le estoy dando a Satanás un corazón donde él pueda trabajar y robarme la semilla. El problema no está en la persona que está acá, ¿sí? Sino que el problema está acá, ¿sí? Y la culpa no es del que está acá, ¿sí? Así que el problema es corazón mío, ¿sí? Y yo no tengo que ver a la persona que está acá, sino que tengo que ver quién está usando a la persona que está acá, y es Dios. Y lo que yo hablo contra el predicador, lo que yo hablo en contra de la persona de Dios, lo estoy hablando contra Dios, ¿sí? Entonces, hay el riesgo de que nos hallemos, ¿sí?, luchando con Dios porque no nos gusta el predicador, ¿sí? Entonces, si no te gusta el mensajero de Dios, no te está gustando el mensaje de Dios, porque Él es el mensajero de Dios, ¿sí? Entonces, no le demos a Satanás un corazón duro donde pueda trabajar en nuestra vida y arruinar el plan de Dios para nuestra vida. Mateo, capítulo 13. Versículo 20, dice la palabra de Dios, si lo lees junto conmigo, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego que tropiezan. Y la palabra tropieza no significa que cae, sino que significa que se escandalizan, se asustan, niegan la fe, niegan al Salvador y se van corriendo, ¿sí? Hebreos 10:25 usa este concepto: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa esto? Muchos judíos habían profesado la fe cristiana, pero cuando vieron que ser cristiano era ser perseguido, dejaron la fe cristiana y volvieron al judaísmo. Dejaron de congregarse con los cristianos y volvieron a esa antigua religión que los condenaba peormente, ¿sí? Entonces, esa es la idea, habla de una apostasía, se escandalizaron. Vas a ver que cuando Jesús habla a sus discípulos, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Él y volvían atrás. De esto está hablando este pasaje. Entonces, un segundo obstáculo que vamos a encontrar frente a la palabra de Dios son nuestras propias dificultades, son nuestras propias luchas. La palabra acá, aflicción, literalmente es presión. ¿Cuántas veces tomamos decisiones en la palabra de Dios? Jóvenes en el campamento, matrimonios en conferencia, o mediante el pastor hablando, tomamos decisiones, pero llegamos al seno de nuestro hogar y ya nos presionan, ¿sí? Y ya se empiezan a burlar de nosotros por causa de nuestra fe. Y ya se empiezan: ¡ay, viene el puritano que hizo un pacto de pureza! ¿Sí? Entonces, ahí te empiezan a presionar y te empiezan a provocar. ¿Por qué no mirás este canal y te fijás qué bueno que es? Y te empiezan a tentar, te empiezan a presionar. ¿Para qué? Para que renuncies a las convicciones, renuncies a los principios, renuncies a la fe y vivas como vos quieres. Nuestras dificultades, nuestros problemas, muchas veces también son el mayor obstáculo que nosotros nos ponemos para escuchar la palabra de Dios. Estoy tan enfocado en mí mismo, estoy enfocado en mis problemas, que pastor, no tengo tiempo para escucharte a vos. No tengo tiempo para decirte cómo tengo que vivir. No tengo tiempo para escuchar que me digas cómo tengo que vivir la vida cristiana. Suficiente tengo con mis problemas. Déjame solucionarlo. Después yo voy a tener tiempo. Voy a buscar tu consejo. Después me discipular. Pero primero déjame resolver mi vida porque tengo muchos problemas, ¿sí? Y viven tan enfocados en sus problemas que no tienen tiempo para ver a aquel que puede solucionar los problemas. Y esto es Dios. Entonces nuestros problemas, las presiones, ¿por qué jóvenes renuncian, ¿sí?, a la iglesia y ya no quieren saber más nada con Dios? Porque en la escuela se burlan de nosotros y se nos ríen. O sea, yo sé lo que es que se burlen de uno por ser cristiano, ¿sí? Sé que es lo que te digan palabras groseras por ser cristiano. Porque también estuve en la secundaria, porque también fui a la escuela. Sé lo que es que te rompan un folleto en la cara, ¿sí? Sé lo que es que te escupan. O sea, todo eso uno lo vive. Sé lo que es que vos vas a repartir un folleto y te vienen a robar a vos encima. Entonces uno pasa aflicción, pero te vas a dar cuenta que muchas veces esas aflicciones son presiones, que muchas veces nosotros nos enfocamos en ese problema, que no tengo tiempo para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Déjame arreglar esto, yo después me encargo, después busco una solución como Dios quiere, pero ahora estoy ocupado en esto, ¿sí?
Pero luego menciona la persecución, y es por causa del Evangelio. Hay gente que no quiere venir a Cristo, ¿por qué? Porque siendo incrédulo vivo mejor. Estoy cómodo, no tengo problemas. ¿Sí? Yo lo veo a este cristiano que tiene problemas, se vive quejando en la iglesia, yo lo veo a aquel que se burlan de él, que lo maltratan y todo lo demás. No, ya sabes que yo no quiero saber nada con eso, déjame cómodo donde estoy, que estoy bien. Entonces es triste, pero muchas veces los problemas son un obstáculo. Son un obstáculo. ¿Cuántas veces habrás escuchado a tu pastor? ¿Sí? Hemos escuchado a nuestros predicadores y nosotros estábamos pensando en nuestros problemas. ¿Cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer para arreglar este problema? La verdad no sé qué hacer. Nadie me comprende, nadie me ama. Y te perdés el mensaje. Y te perdés la bendición. Y tal vez ahí estaban las semillas que necesitabas para solucionar el problema. ¿Sí? Entonces las dificultades son un gran impedimento muchas veces para que escuchemos la palabra de Dios. En Juan 6:66, cuando muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, es porque Jesús les dijo la verdad. ¿Sí? Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Ustedes tienen enfermos, yo se los sano y todo lo demás. Pero cuando las cosas son en serio, desaparecen. ¿Sí? Entonces muchos de los discípulos no quisieron andar con Jesús, no querían andar con él. Cuando uno entiende verdaderamente lo que es el cristianismo, hermanos, y ver el beneficio que es ser cristiano, el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, renunciar por un problema es lo peor que podemos hacer. ¿Sí? Entonces Cristo es superior a nuestros problemas. No dejes que una dificultad te aleje de la palabra de Dios y renuncies, vuelvas atrás y ya no andes con Jesucristo. Pero en tercer lugar, capítulo 13, versículo 22 del libro de Mateo. Capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿sí? Pero que el afán de este siglo, ¿qué más? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Creo que Marcos da otras características más, las codicias de otras cosas. Marcos capítulo 4, versículo 19, dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un tercer obstáculo con el que vos y yo luchamos en nuestros tiempos de devocionales, en los tiempos de reunión en la iglesia, aún en los seminarios, aún en cualquier lugar, es que todavía amamos al mundo. Y la palabra de Dios no puede dar fruto en nosotros porque todavía tenemos arraigados en nosotros las cosas del mundo que nos gustan, los afanes de este siglo. La palabra afán son aquellas cosas por las cuales nosotros estamos ansiosos y las queremos. Yo quiero eso, eso es lo que más me gusta, ¿sí? Eso es un afán. Y estás tan preocupado por eso que disparás tras eso. Es como los perros galgos, ¿sí? Anhelan esa liebre, ¿sí? Por más que sea de metal y corra rápido, pero ellos están ahí y así vamos tras los afanes de este siglo. Eso es un afán, es un deseo, es una ansia, algo que quiero que me satisfaga, ¿sí? Pero es de este siglo. Y este siglo se está refiriendo a este mundo. Y la palabra mundo es un sistema ordenado de cosas de cual Satanás está a la cabeza. Si Satanás tiene diferentes maneras de satisfacer tus gustos y tus placeres para que no tengas tiempo para la palabra de Dios. No encuentres satisfacción en las palabras de Dios, yo te ofrezco mejores cosas. Si querés humo, yo te doy de diferentes marcas y de diferentes sabores. Te lo puedo ofrecer amargo, con sabor a menta. Pueden tener diferentes marcas, pero todos igual te hacen daño. Por más que diga, bueno, yo los veo, hermano, por más que el paquete de cigarrillo diga fumar produzca cáncer, ¿sí? Y te muestran una pierna podrida por la enfermedad, a la gente no le interesa. ¿Sabés que escucho últimamente todas las semanas en los adolescentes? Pero total, de algo hay que morir. Antes yo lo escuchaba de los grandes, ahora lo escucho de los adolescentes que van al almacén. Voy a visitar a un hermano que está ahí en el almacén y lo veo cuando entran a comprar los adolescentes. Le dicen: ¿no ves que fumar te hace daño? Le dice el almacenero. ¿Para qué compras esto? Me dice: pero de algo hay que morir. Sí, pero no hay que morir de tonto, por lo menos. ¿Sí? Si vamos a morir, muramos bien, envejezcamos, vivamos bien. O sea, sirvamos a Dios, aprovechemos la vida, no la desperdiciemos. O sea, ¿te gustaría probar diferentes maneras de volar? Hay diferentes maneras de tener un éxtasis, ¿sí? Te ofrece desde aguja hasta por la nariz, por todos lados. Tenés amistades. Mira, en la iglesia hay amigos. Mira, yo te ofrezco mejores amigos, ¿sí? No tenés que trabajar, la esquina te mantiene, ¿sí? ¿Sí? Y vos los ves, viven en la esquina. ¿Quién los mantiene? No sé, pero siempre tienen lo que necesitan. Debe ser que salen a robar, ¿sí?
Pero o está papito ahí, viejito, 40 años, y todavía está ahí, tomá, para los amigos, ¿sí? Y ahí están, y viven de eso, ¿ves? Los afanes de este siglo. Entonces, si querés mujeres, Satanás te las ofrece de diferentes maneras. Si la querés rubia, la querés morocha. Mujer, si lo querés flaco, gordo, pelado, con dientes, sin dientes, te lo ofrece, o sea, está todo. Si no lo querés real y lo querés por televisión o lo querés por internet, está a la orden del día. Solo entras al restaurante, Satanás te presenta el menú del día, vos elegís lo que vos querés. Viene un demonio vestido de mozo, de buen mozo, y te dice, acá está la bandejita, ¿sí? O la casa invita, ¿sí? Pero cuando la casa invita, está la cláusula abajo, ¿sí? Que nunca nadie lee, y son las consecuencias que después tenemos que pagar. Y ay, Diosito mío, perdoname y ayúdame, ¿sí? Para después volver a ser los mismos que nos ayudan. ¿Sí? Y a veces no disfrutamos de la palabra de Dios porque todavía estamos disfrutando del mundo, ¿sí? Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O amamos a Dios o amamos al mundo. No hay términos medios. Yo antes escuchaba que cristianos andan con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Mentira. O estás en la iglesia o estás en el mundo. No puedes estar en ambos lados, ¿sí? Entonces, si estás en la iglesia y estás en el mundo, estás con el mundo en la iglesia. O sea, porque yo sé lo que es llevar el mundo a la iglesia. Yo iba porque me gustaba, en la adolescencia, a los 15 años, iba porque me gustaba la sobrina del pastor. Y me gustaba, ¿sí? Hermano, yo sé lo que ir a la iglesia, a que termine el culto, e ir a mi casa y ver Playboy. Yo sé lo que es eso. Porque yo lo hacía en mi adolescencia. Yo sé lo que es, yo sabía a qué hora terminaba el culto, sabía a qué hora llegaba, tenía contado los minutos hasta mi casa, me iba en bicicleta para acelerar el paso, me iba en bicicleta, sabía a qué hora se acostaban mis padres, y después de que yo terminaba de estar en la iglesia y escuchar la palabra de Dios y decir amén, gracias a Dios, todo lo demás, me iba a mi casa porque ya había algo que quería hacer, quería ver televisión. No tenía cablevisión, pero a ciertos canales agarraban no sé cómo, de aire, ¿sí? Agarraban por casualidad, y eran justo los canales que a mí me gustaban. Y eran los canales que ni siquiera los adultos deben de ver. ¿Sí? Y esa era mi vida. Y yo lo miraba. Sé lo que ir a la iglesia y practicar la delincuencia. No robé en la iglesia, pero sí robé fuera de la iglesia, no se asusten, ¿sí? Terminaba la reunión, ponen todas las billeteras allá. No. ¿Sí? O sea, sé, lo sé, porque lo viví. O sea, yo amé el mundo. Yo lo amé el mundo. ¿Qué fue lo que me hizo reaccionar? Mi papá. Me dice, Matías, yo no sé nada de Biblia, pero te voy a contar mi historia. Mi papá era un borracho peleador. Encima, lo habían entrenado para pelear, porque era peleador profesional, ¿sí? Entonces, a él le encantaban las peleas, a él lo corrían con armas, varias cosas, le encantaba llegar borracho a casa, y para no pegarle a mi mamá y no pegarnos a nosotros, se les quitaba con los sifones de soda, Siemens, y los revoleaba. Capaz por eso no me gusta la soda y tomo agua mineral. Chiste, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, él tenía su gusto. Me dice, yo amé estas cosas, pero mirá lo que me hicieron, ¿sí? El mejor amigo de mi papá era buscado por la policía de Córdoba por homicidio, ¿sí? Ese era el rumor que se corría. Mi mamá siempre me contaba la historia. No quiero que se junten con él, ¿sí? Ese no es amigo de tu padre, ese hay que tener cuidado. O sea, lo viví porque yo también amé este mundo. Yo quería ser peleador. Yo no quería ir a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Yo quería ganar plata, quería hacer cosas, aprendí a jugar golf para ganar plata. Mi sueño era entrar, pedir trabajo de Cádiz, ganar el torneo de Cádiz y ser golfista profesional. Esa era una de mis metas. También una de mis metas fue ser basquetbolista profesional, y empecé a jugar con profesionales para probarme en un club, y me empecé a apartar de la iglesia, ¿sí? Por una simple pelota, verla picar. Yo tengo mi gusto raro, ¿viste cuando a los perros les ponen las pelotitas y ellos no así? Bueno, yo tengo ese mismo síntoma, ¿sí? Entonces, por eso tengo deportes raros que me gustan, como el golf o el básquet. Solo quiero ver la pelotita volar, nada más. Con eso ya estoy hecho, ¿sí? Pero eran mis deseos, eran mis afanes, eran las cosas que a mí me gustaban. Y si yo iba a la iglesia, hablaba de básquet. Si yo iba a la iglesia, hablaba con el que me entrenaba, ¿sí? Hablaba con un caddy que me entrenaba a jugar golf. Así que, y era bueno porque por lo menos le llevó los palos a Menem una vez. Así que la primera lección que me dio, me acuerdo que dice, vos el palo se agarra así, era campeón de Cádiz, ¿sí? Se agarra así. Lo único que me acuerdo que hizo así, se le escapó el palo y cayó al techo del vecino. Pero yo amaba esas cosas, eran mi deleite, eran las cosas en las cuales yo encontraba satisfacción, es mi deporte. Yo voy a ir a la iglesia, pero no me toques mi deporte, ¿sí? Después, el afán de la riqueza. ¿Quién no quiso ser rico? ¿Sí? Yo quería ser rico,
¿Sí? ¿Quién no quería ser rico? Y por eso me metí en trabajos que te dan esos sueños de riqueza. ¿Sí? Trabajé en esos trabajos que te ofrecen ser rico sin tener que trabajar. ¿Sí? Y vos decís, wow, yo quiero eso. ¿Sí? No sé cómo hacen para vivir porque no trabajan, pero tienen plata. ¿Sí? Entonces, me metí en esas cosas. ¿Por qué? Porque yo también quería ganar plata. ¿Quién no quiere ganar plata? Venís a la iglesia y está el pastor predicando y estás contando a qué persona puedo ver. Bueno, está este me ofrece tanto, aquel me ofrece tanto, en el mes saco tanto, puedo pagar esto, papá, tengo que ahorrar para el coche. Amén. Y el pastor está orando porque terminó la predica justo cuando terminé de sacar la cuenta. Y venimos a la iglesia y vemos billetes. Y cuando vemos pasar la canasta y metemos en mano la fuerza y sentimos un mordisco y sacamos la mano. ¿Pero por qué? El afán de la riqueza. Y dice la Biblia que los que quieren enriquecerse, ¿quiénes son los que quieren? Los que desean ser ricos. Los que quieren son los que caen en tentación y lazo. ¿Sí? Entonces, se caen en la trampa del diablo. ¿Sí? Porque hay que estar preparado para ser rico. Eso lo decía Spurgeon. No a todo Dios le da la riqueza. Hay que estar preparado espiritualmente para administrar riqueza. Entonces, ¿por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo he tenido gente en mi iglesia que son gente que ganan fortuna. ¿Sí? Ganan fortuna. Y solo venían a mi iglesia, ¿sabes por qué? Porque el trabajo donde ellos trabajan le decían que si querían prosperar más tenían que ir a una iglesia y leer la Biblia. La iglesia como parte de su negocio. Y me venían, ¿sabes qué bueno que sería que la iglesia haga una reunión y venda Herbalife? Hermano, Herbalife es una cosa, la iglesia es otra cosa. ¿Sabes qué? No vinieron nunca más. Porque solo venían para vender sus productos y no escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Déjame con mi Dios y vos andate con tus billetes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? El afán de las riquezas nos engaña y las codicias de otras cosas. Un celular no nos puede privar del mensaje de Dios. Sí nos priva un celular. ¿Sí? Hay fotos de Facebook cada 20 segundos. Pues, ¿cuándo lee la Biblia? ¿Cuándo sale a trabajar? ¿Qué es lo que hace? Porque cada 20 segundos hay que estar publicando las 24 horas del día. Si te pagan 20 pesos por foto, yo trabajo con Go y publico fotos también. ¿Sí? Entonces, se haría. Pero vos decís tantas cosas, pero cosas pequeñas como un Facebook, como un celular, nos pueden apartar de la palabra de Dios. Gente que están con la Biblia acá, pero... ¿Sí? No, porque estoy conectado con aquella, que me conecta con aquel, y llegué a Rusia. ¿Sí? Y vos decís, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué es el propósito? ¿Te enseñó a leer la Biblia? ¿O se te hizo un cristiano más espiritual el celular? Entonces, esas cosas las pasamos. Porque todos decíamos esas cosas. El afán de tener un auto, el afán de tener la mejor casa y no tengo tiempo para mi Dios. Entonces, obstáculos con los que luchó Israel y con los que luchamos nosotros. Jesucristo, en la parábola del sembrador, habló de estos 3 obstáculos. Y son los obstáculos que día a día vos y yo estamos luchando. Y no dudaría si hoy estamos luchando con estas 3 cosas. No dudaría si Satanás te está poniendo mentiritas en la mente para que cuestiones y critiques el mensaje de Dios. No dudaría si viniste acá con una dificultad y estás distraído y no estás concentrado en el mensaje de Dios. No dudaría si no te gusta lo que estoy predicando porque quizás hay algo que te gusta y no lo querés soltar. No lo dudaría porque yo estuve en tu lugar. Y es así. Pero solo Dios, cuando de verdad le prestamos atención a la palabra de Dios, dejamos de ser simplemente oidores y prestamos un poco más de oído y dejamos que la palabra de Dios caiga en un corazón dispuesto, sincero de hacer la voluntad de Dios, va a producir cambios y vamos a hacer grandes cosas para nuestro Dios. Amén. Obstáculos a la palabra de Dios. ¿Cuál es tu obstáculo en esta noche? Vamos a echar nuestro rostro y vamos a orar.